Bien, amigos, bienvenidos una vez más a su edición semanal de Política para Llevar. Como siempre, en esta ocasión me acompaña mi buen amigo Alberto Ruiz de México. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo ha estado tu semana? Muy bien, Javier. Aquí sufriendo por el calor que llegó de pronto sin avisar la primavera. Bueno, ya llevamos 10 días de primavera, pero pues sí que ha estado haciendo calor. Uno sale a la calle y siente como si estuvieras en la playa o algo así. Pero más allá de eso, pues todo bien, todo bien. Atentos a cómo ha ido evolucionando las noticias y sobre todo pues lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania o en Ucrania. Pero ¿tú cómo has estado? ¿Qué me Bien, cuentas? bien, bien. También, por supuesto, atentos a todos los acontecimientos que siguen ocurriendo a nivel mundial y bueno, tratar de hacer ese difícil esfuerzo de seleccionar, ¿no? ¿Cuál podrían ser las tres, cuatro? Porque a veces, bueno, cada una tiene como un apartado en términos de complejidad que valdría la pena, ¿no? Incorporar a veces hasta 10, ¿no? Pero para no abrumar tampoco a la concurrencia, pues a veces seleccionamos dos o tres noticias que siempre merecen la pena, al menos un comentario en términos analíticos. Y bueno, para arrancar, creo que por la relevancia y la implicación global que tiene, creo que el tema de Ucrania es el gran tema del 2022, sin lugar a dudas, ¿no? Más allá del ritmo diplomático, militar, político y económico que este conflicto ya de proporciones ya regionales y continentales está teniendo, sin lugar a dudas, pues vamos a seguir hablando de ello, sobre todo si termina de darse las señales que estamos viendo actualmente de acercamientos, ¿no? Ya estamos empezando a ver moderaciones y también cambios, sobre todo en los objetivos, ¿no? Digamos, en lo que dentro de la literatura especializada en teorías de la negociación se habla como el área de acuerdo posible, ¿no? Que es un área, digamos, por decirlo de alguna manera, un área en disputa, ¿no? Como los mapas que tienen a veces esos mapas así con líneas, ¿no? Donde las posiciones pueden moverse, pueden ampliarse, maximizarse o disminuirse con el fragor de la negociación, ¿no? Es preferible hablar del fragor de la negociación que el fragor del combate, ¿no? Ciertamente. Pero no sé cómo hasta ahora lo has podido vislumbrar desde México. ¿Cómo se sigue estos acontecimientos, Alberto? Bueno, pues como dices, sin duda es el acontecimiento del año y probablemente lo vaya a ser todo el año, dadas las repercusiones internacionales que tiene en materia, sobre todo económica, ¿no? Finalmente no estamos eh, movilizándonos hacia una guerra mundial, pero es verdad que las sanciones que ha tenido Rusia van a afectar y seguirán afectando la economía de países latinoamericanos. Ahora bien, en México, por supuesto, está la atención sobre el tema de los refugiados, ¿no? Ya son, no sé, creo que ya 4 millones de ucranianos, la mayoría de ellos niños y mujeres, que han tenido que salir de su país huyendo de los bombardeos rusos. Eso es algo que se ha destacado mucho. Gran parte de los reportajes han estado sobre eso. Incluso ya se están registrando flujos migratorios en la frontera de México y Estados Unidos también, ¿no? Sí, efectivamente, ya se ha tenido noticias de ucranianos o de gente latinoamericana o de otras nacionalidades que viviendo allá, ¿no? Llegan aquí a la frontera México-Estados Unidos. Pero fíjate que hablando un poco en el contexto regional, pues sí llamó mucho la atención la semana pasada, o no sé si fue al principio de esta semana, que un grupo de diputados del Congreso Nacional entablaron una mesa de amistad México-Rusia, ¿no? Por supuesto, a nombre de sus respectivos partidos políticos, ¿no? Y entonces, bueno, inmediatamente al día siguiente, pues hubo la censura, por supuesto, diplomática, por parte del embajador Ken Salazar de Estados Unidos aquí en México, por parte de otros grupos y por supuesto de la mayoría de la opinión pública. Pero independientemente de cómo se desarrollan
los hechos bélicos allá en Ucrania, creo que ese es un tema que es interesante para nuestra percepción, ¿no? Para el lado que nos toca, cómo están leyendo los políticos de cada región el conflicto. Y cuando quiero decir los políticos, lo quiero decir desde diferentes fuerzas, ¿no? De derecha, de izquierda, de centro, extremistas, conservadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, este grupo de diputados que creó esta mesa de amistad Rusia-México, pues la mayoría de ellos, si mal no recuerdo, pertenecen al Partido del Trabajo, que es un partido de inspiración maoísta, de inspiración leninista. Entonces, bueno, hay ahí algún canal de comunicación, ¿no? Con esa vieja Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero también te habla mucho de la forma en cómo los políticos que se dicen de izquierda, que ya habíamos tenido esta conversación un poco, pues no se están adaptando al mundo tal cual es. Y vamos, no quiero decir que le tengan que aplaudir todo lo que hagan a Estados Unidos, pero ¿cómo es posible, tú, Javier, que tienes más conocimiento de esto en el terreno de la ciencia política? O sea, ¿cómo es posible que los partidos políticos de izquierda, algunos de ellos, como el que te menciono, que es el Partido del Trabajo, sean incapaces de adaptarse a hechos tan evidentes como una invasión a un país soberano, ¿no? Y que sigan defendiendo un discurso, pues, que solo se cree Putin y los rusos que engañan a través de la propaganda rusa. Claro. De verdad que es un fenómeno bien increíble, creo yo, ¿no? Sí, sería, Más, sería interesante un episodio, ¿no? Extra, un bonus track sobre este tema, ¿no? Porque es que sí, es verdad. O sea, hay cierta izquierda, incluso hay un artículo bien interesante en Latinoamérica 21 que salió hace muy poco sobre que mucha de la perspectiva con la que vemos este conflicto en pleno siglo XXI, ¿verdad? Obviamente tiene unas características muy típicas del siglo XX, muy convencionales, pero también ciertamente ahí tú notas la disparidad y el retraso con el que de alguna manera ha llegado esta modernidad tardía en términos de cómo entender la política y la geopolítica, incluso entre la propia izquierda, ¿no? Obviamente hay agrupaciones y sobre todo hay partidos y liderazgos políticos de izquierda democrática, moderada, ciertamente un poco más metida en el siglo XXI que en el siglo XX, pero ciertamente hay unas rémoras, hay unos actores que podríamos hablarnos que suene como una gran contradicción, pero es como una suerte de socialismo conservador, ¿no? Un socialismo antiguo, leninista, ¿no? Maoísta y que sigue todavía viendo el mundo con los lentes del mundo bipolar, pues del amigo enemigo, ¿no? Y de ver a América Latina como el patio trasero y como queremos luchar contra esa imagen, pues nos aliamos a ciegas y por solidaridad automática al bloque de la Europa del Este y Rusia, que obviamente ya no es ni el bloque de países de las repúblicas soviéticas, ni tampoco ya la cortina de hierro existe, ¿no? La famosa cortina de hierro que divide Europa en dos. De modo que sí, es verdad, o sea, a veces hay algunos diputados, a veces uno escucha algunos partidos comunistas en la región latinoamericana y es un parque temático de un mundo que ya no existe. O sea, es interesante porque es como hablar con alguien muy antiguo, un partisano de los años 30, ¿no? Es como entrar en un esquema mental de ver el mundo. Ya es fascinante, pues es como abrir un libro, ¿no? Es como abrir un libro y leer un texto de Bakunin, ¿no? Entonces, ándale, sí. sí, algo así, ¿no? Sí, no, y desafortunadamente, y lo digo con todas sus letras, desafortunadamente, son grupos políticos que siguen teniendo influencia no solamente en las cúpulas políticas, sino también en la formación del pensamiento político de la gente en general, pero de los jóvenes en particular. Tú lo sabrás muy bien, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos siempre hay pues sí, un poco esta ilusión, esta añoranza por la revolución, el cambio y la lucha contra el sistema. Y desafortunadamente estos partidos políticos que se dicen de izquierda, lo único que hacen es alimentar una ideología basada en una supuesta revolución que no hace más que cerrar el diálogo,
Sí, No poder situarnos en la coyuntura en la que estamos y como tú muy bien decías, ver todo en términos de amigo o enemigo sí, y y la deformación que hace de eso hacia la política, la verdad es que es bastante grave, porque si bien es cierto que ni Ucrania, ni Biden, ni Putin, ni Macron tienen la verdad de lo que está pasando. claro. Tampoco es cerrando el diálogo como hacen estos grupos políticos, demonizando, categorizando a los adversarios. Tampoco es como vamos a poder avanzar en ese sentido. A Sí, mí me preocupa mucho todo esto que se está hablando de la nueva izquierda en América Latina, porque como te decía en algún programa, pues yo de nueva no le veo nada. sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo con tu apreciación, Alberto. Y ciertamente también hay que entender también otro aspecto que puede servir también de elemento complementario a lo que señalas, que es que de alguna manera estas posiciones intransigentes donde nadie cede, donde nadie le permite el espacio, ¿no? Y lo que plantea el otro simplemente no existe, que es un poco en los términos muchas veces con los que se maneja los controles hegemónicos de la comunicación, que simplemente lo que plantea el otro no existe, un poco lo que sucede a día de hoy con el concepto guerra Uh -huh. en el ámbito, en el espacio radioeléctrico, en el espacio comunicacional en Rusia. Decirlo abiertamente puede tener implicaciones graves, no tan solo de sacarte del espacio radioeléctrico, sino que puedes terminar con tus huesos en la cárcel, ¿no? Si no envenenado, ¿no? Y eso es algo que ciertamente a todas luces es el empobrecimiento del debate público, es el empobrecimiento de la propia democracia. Y precisamente con ese empobrecimiento poco se puede proponer a la hora de una resolución pacífica en términos de un acercamiento diplomático. Fíjense, por ejemplo, el caso del viraje, obviamente, vamos a estar claros, el caso de Turquía, por ejemplo, que durante muchos años fue aliado de Putin en muchos ámbitos, además del energético, pero sobre todo en el ámbito militar. Y Erdogan no es un ejemplo de democracia, o sea, bajo ningún punto de vista. Sin embargo, entiende que hay que buscar espacios de moderación para crear ciertos esquemas de confianza que permitan hacer planteamientos alternativos, o sea, no llegar de una vez a un acuerdo en la que uno gana y el otro pierde, y uno vence y el otro se humilla, ¿no? O sea, ese mundo bipolar tan confrontacional en el esquema estrictamente democrático, incluso en el que estamos en el siglo XXI, con todas nuestras dificultades, ¿no? Es muy pobre en términos de ofrecer planteamientos alternativos. Fíjense, por ejemplo, no sé si recuerda, incluso lo bueno de estos videos es que están grabados en el archivo. Y por ejemplo, cuando arrancamos el primer video sobre Ucrania, ¿no? Que todos los dos teníamos una cara de circunstancia, porque claro, una guerra que está arrancando, ¿no? Nada más con la gente que nos miraba la cara así, ya veía la gravedad del asunto. Yo recuerdo pues los primeros planteamientos, los primeros objetivos que decía el propio gobierno ruso de poder ceder a las hostilidades era, además de que el rival se desmilitarizara, ¿no? Era que básicamente de alguna u otra manera, en pocas palabras, el gobierno dejara de existir, el gobierno ucraniano. Fíjense ahora, esta semana, cuando empiezan las reuniones, hay como ese pequeño humo blanco, no hay que todavía elevar campanas al vuelo, pero hay una visualización de un horizonte, ya las posturas totalmente distintas. Bueno, hay como que, bueno, está bien que continúe el gobierno, pero que se prometa o se comprometa a que no se va a unir a la OTAN y que se practique la carta de la neutralidad. Ese planteamiento estaba descartado cuando empezaron las hostilidades. ¿Okay? Entonces, ¿qué sentido tendría las posiciones maximalistas en las que no, vamos a muerte, estamos que es un poco también la postura de países que también no son caracterizados por su democracia, como el caso de Venezuela o Cuba, ¿no? O Nicaragua, que estuvieron cerrando filas, y digo este término porque es el término militar más apropiado, ¿no? Para describirlo, con Rusia, no matter what, o sea, sin importar consecuencias, sin importar eh, el decurso de los acontecimientos y sin tomar en consideraciones que a la hora de, de, de un resultado adverso por parte de Rusia, ellos van a tener también algo de consecuencias, ¿no? Comentábamos cuando hablábamos hace algunos episodios atrás
el tema de que buena parte del crudo venezolano se negocia y está, digamos, los operarios bancarios de esas transacciones son bancos rusos que están subsancionados. Entonces, claro, hay, digamos, una mayor escalada tampoco, o sea, desde el punto de vista estratégico, no en el plano meramente táctico, pero desde el punto de vista estratégico, por supuesto, es dispararse en el pie. Pero bueno, es un poco que estas son situaciones o escenarios que no son fácilmente vislumbrables cuando la gente tiene, cuando hay actores políticos que tienen un compromiso más que práctico y político, lo tienen es con la ideología, con ese fetichismo revolucionario del acercamiento político por encima de lo que pueda ser razonable, ¿no? Entonces, bueno, eso ciertamente, como dices tú, me parece que es muy al lugar lo que dices, ¿no? Con respecto a cómo esto también empobrece la perspectiva de algo tan complejo como es la guerra, ¿no? No, pero que además es el acercamiento que el mismo Putin tuvo de este conflicto, como lo comentábamos en el primer programa, hay una gran carga simbólica en lo que hizo, porque como lo estás mencionando, las recientes noticias tienen que ver con el hecho de que, bueno, déjenme Crimea, déjenme el Donbass, déjenme ahí, o sea, lo que de alguna u otra manera ya tenía, vamos, Claro. si al final esto va a quedar en que Ucrania no entra a la OTAN, en que se van a quedar con las regiones del Donbass, que son las regiones prorrusas, y que se van a quedar con Crimea, no era necesario nada de esto. Claro. Nada de esto era necesario, ¿no? O sea, yo entre más lo pienso, o sea, me queda la idea de que simplemente un día se despertó enojado Putin y dijo, vamos a la guerra. Porque Sí. no tiene ninguna lógica cómo está terminando o cómo parece estar terminando, ¿no? O sea, eran Claro. las mismas peticiones que tenía desde el inicio y tampoco es que hayan hecho una invasión así súper efectiva, ¿no? Así de, no, sí, ya Rusia está en todos lados, menos en Kiev. No han podido con la Sí, capital de Ucrania. ni O sea, tampoco con grandes ciudades importantes, como incluso hasta ciudades pequeñas en términos territoriales, como el caso de Mariupol. Mariupol todavía sigue resistiendo a pesar de que, claro, está casi que arrasada, ¿no? Mariupol es una ciudad que, eh, para que más o menos tengamos una idea, ¿no? En términos geográficos, ¿no? Podríamos compararla obviamente, no con Ciudad de México, pero sí podríamos compararla con una ciudad costera del estado de Campeche, ¿no? O sea, es una ciudad muy pequeña, una ciudad costera, pero que está muy cercana a por decirlo de alguna manera, a la franja territorial marítima en control de Rusia, ¿no? Entonces, claro, no han podido allí tampoco Odessa, que es como bien comentábamos desde el primer episodio, pues Odessa es, desde el punto de vista cultural, simbólico, y sobre todo desde el punto de vista geográfico, eh, siempre fue una de las pocas ciudades que fue directamente la joya de la corona cuando el tiempo del Imperio Soviético y del Imperio de los Zares. De modo tal de que tampoco ha podido, o sea, Kharkiv tampoco ha sido capaz en el caso de Kiev. En fin, estamos hablando de importantes, muy importante desgaste, que era un poco lo que conversábamos en su momento y que hace de una ocupación, en el caso en que incluso llegara a una victoria militar total, cosa que ya es bastante difícil de creer, bueno, sería lo más inconveniente en términos también económicos, ¿no? También hay que ver hasta qué punto en este repliegue de sus expectativas también está el caso de, del impacto que han tenido las sanciones, que obviamente son sanciones sin precedentes, que eh, incluso cabe destacar también que además de las naciones, no tan solo las naciones europeas y naciones de América, sino también empresas privadas. Ya estamos hablando de casi 600 empresas privadas de alto, bueno, que convengamos que son empresas que no es nada más que colocan sus productos, es que emplean a rusos, ciudadanos rusos. Y es que aparte de eso son empresas que tienen una red de distribución, redes logísticas importantes, infraestructura, digamos, infraestructura de capital fijo
invertidos a lo largo y ancho del territorio ruso y que han preferido elevar anclas y marcharse, ¿no? Incluso esto ha sido algo gradual en el último mes, no fue todo, no fueron estas a la primera. Sin embargo, habla y esto puede ir a más, ¿no? O sea, hay todavía algunos bancos, algunos consorcios empresariales que todavía siguen quedando, manteniéndose en Rusia, esperando un humo blanco en estas negociaciones, porque, digamos, el tema de la pérdida patrimonial es enorme, ¿no? Por ejemplo, el caso de la banca suiza Credit Suisse, que es uno de los conglomerados financieros más importantes del mundo. Y ellos todavía se mantienen en Rusia. De modo tal de que podrían nombrarte varias, pero lo interesante aquí de esto es que esto nos habla de que también, de alguna forma, esa sensación de ahogo que planteaba Vladimir Putin, de que estoy rodeado, ¿no? Por la OTAN y por Occidente, se cae cuando tú dices, bueno, pero es que además de las empresas que todavía siguen hoy a pesar de la guerra, hay casi 600 empresas del mundo que estaban dentro de Rusia. O sea, estabas integrado a la economía, estabas integrado financieramente, o sea, estabas integrado al mundo. O sea, eso de alguna manera desmonta esa idea, ¿no? Que obviamente eh, alimentaba como la coartada para poder actuar de forma ofensiva, ¿no? En territorio ucraniano. Sin embargo, bueno, esperemos que el curso de las negociaciones sigan mostrando avances. Los avances de esta semana han sido, en lo que va de conflicto, los más significativos. Falta también por examinar un poco el tema de cómo materializar el tema de la ayuda humanitaria, que es uno de los rasgos más dramáticos y que a veces es como que el último que se discute, ¿no? El tema del acceso, sobre todo en la reconstrucción de ciertos servicios públicos como el agua, la electricidad, aspectos fundamentales en un lugar donde todavía el invierno se ha extendido, ¿no? Eh, las imágenes en algunos lugares del oriente ucraniano son imágenes de nieve, ¿no? También todavía, a pesar de que ya estamos ya bien adentrados a finales de marzo. El otro punto que me parece que también es un punto que todavía sigue siendo sensible y que difícilmente vaya a tener una resolución, una pronta resolución, va a ser un poco cuál va a ser el papel que puede tener la nueva política exterior, más allá de la OTAN, la política exterior ucraniana de cara a esa puerta abierta que ya, ese proceso abierto, que ya tiene ya un mes, casi un mes, de incursión en la Unión Europea. Eso sí pudiera ser una cuestión de que todavía se ve muy complicada, se ve muy tensa, pero que creo yo que Rusia no podrá hacer mayor cosa y que eso fue, recordemos, uno de los temas más neurálgicos en aquella crisis del Euromaidán, con la que, bueno, terminó en la deposición del anterior presidente Yanukovych. De modo que, bueno, hay que seguir estando atentos. También hay que ver hasta qué punto es creíble la capacidad de compromiso de Rusia, ¿no? Vimos que hablaba de aproximaciones, de alto al fuego, de repliegue en algunas zonas, pero ha seguido atacando y el tema no es tanto lo continuo, que sí es importante, pero el tema es la parte del tipo de ataque que ha hecho y que sigue haciendo, ¿no? A infraestructura civil, a lugares donde hay asentamientos humanos, donde hay civiles, pues, puentes, carreteras, hospitales, en fin. Esa es la parte, digamos, que hay que ver hasta qué punto también hay una capacidad de compromiso creíble, ¿no? Pero bueno, hay que darle un chance a que las negociaciones continúen su curso. Pues sí, esperemos que tengan buenos resultados ahí con lo de las negociaciones. A mí me llama mucho la atención que Turquía esté mediando esas negociaciones. Sí me parece como bastante Sí, oportunista de su parte, ¿no? claro. Como decir, no, nosotros somos buenas personas, no nos no perseguimos a los homosexuales, no, tranquilos, Y aparte ¿no? que también llama mucho la atención, no sé si alcanzaste a mirar, pero está en los noticiarios. Es curiosísimo, es algo súper curioso ver en las ruedas de prensa de las delegaciones, ¿no? Cuando les ha tocado dar sus comparecencias ante la prensa, el mismo gobierno turco y el mismo servicio exterior turco es el que regula la rueda de prensa, ¿no?
Así como que no, ya ella está cansado, ya ellos están cansados de tanto negociar, no pregunte más, ¿no? Y tú notas, te das cuenta, pues, ciertamente el carácter que tiene este gobierno con los medios de comunicación, ¿no? Y aparte que hay prensa acreditada de todas partes del mundo, ¿no? Además. Además, Así. oye, antes de abandonar el tema de Ucrania, me gustaría saber tu opinión con relación a la postura que ha tomado Joe Biden respecto a Vladimir Putin. Tengo que, tengo la impresión de que es más como un discurso para el interior de Estados Unidos, como para ganarse a la gente de nuevo, o tú cómo sientes el discurso Sí, de Biden. bueno, el tema de Biden es, digamos que hay que entender un poco tres elementos de contexto, digamos, interno, ¿no? Doméstico. Primero, Estados Unidos está inmerso no en una dinámica del año 2021 y 2022, sino que está inmerso en una tendencia general desde el segundo gobierno de Obama de repliegue estratégico y de intervenir diplomática, política y económicamente en zonas del mundo cuando es estrictamente necesario. ¿Ok? Entonces, claro, esto por una parte, ¿no? Por otra parte, ha habido un reconocimiento, sobre todo por parte del secretario de Defensa estadounidense, de plantear que digamos, el baluarte, la vanguardia en términos de acción diplomática debe ser la OTAN para los Estados Unidos, de modo tal que también el planteamiento básicamente es como que, bueno, redinamizar la alianza con los aliados tradicionales, pero también lanzar mensajes muy contundentes que permitan hacer que esta alianza sea creíble también en términos políticos. Recordemos lo que hablábamos la semana pasada con el rearme en la Unión Europea, que siempre, si esto puede tener cabida, si siguen con la presencia de la OTAN como el principal actor en la región. Si se plantea un repliegue, que era un poco lo que en el esquema en el que estaba la OTAN antes de la llegada de Biden, pues esto por supuesto podría desmoronarse, ¿no? Y por otra parte está el elemento también central que hay que tomar en consideración, sobre todo en los últimos políticos que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos, que más que estadistas están pendientes de la próxima elección. Este año es año electoral y ciertamente la opinión pública ha estado, sobre todo la opinión pública del segmento demócrata, ha estado muy dubitativo, ha habido mucho descrédito. Hay que tomar en consideración que Estados Unidos en particular ha tenido, sobre todo en el último tramo del último trimestre del año 2021, ha venido desarrollando un esquema y una complejidad en el marco inflacionario difícil de manejarlo. Incluso se están hablando de activar la posibilidad bueno, de reestructurar un paquete que pueda venir para los próximos meses de nuevas medidas en términos tributarios que redimensionen el sentido fiscal, que permitan aliviar un poco esa presión inflacionaria que existe. Y en ese sentido, pues obviamente la línea dura de Biden va a seguir incluso siendo muy agresivo, ¿no? Muy despectivo, como muy incrédulo de lo que pueda ir sacándose, lo que se ha avanzado en materia diplomática en estos encuentros en Turquía, y también muy crítico con algunos actores que siguen todavía viendo como que de lado la crisis, ¿no? Digo, por ejemplo, el caso del cuestionamiento que le ha hecho a China, en el cual incluso ha habido menciones como controversiales, ¿no? En la que, bueno, hasta cuándo van a seguir estando de lado ante el mundo, ¿no? Entonces, claro, esto por supuesto rompe un poco con la tradición diplomática de los últimos años, ¿no? Sin embargo, eso es un poco como lo he visto hasta ahora. Y claro, evidentemente hay que ver en qué termina desarrollándose sobre todo los acontecimientos en el marco diplomático en Turquía, pero todo hace pensar que la línea a mantener por parte de Joe Biden es la línea dura, el hardliner. Van a tratar de ser lo más crítico posible, como tratar también de acelerar un poco que se dé una resolución, aunque no sea la mejor de todas, sobre todo para Ucrania.
Y es una línea dura que llama la atención, sobre todo porque no comparten sus contrapartes alemán o francés, ¿no? O sea, no tienen tanta, no se desmarcan tanto de Rusia como quizá Biden quisiera, y mucho menos Alemania, ¿no? Que depende mucho del Claro, petróleo y del gas ruso. Sí, total. no es que Alemania le eche porras a Rusia, pero es verdad que sí ha sido más cauteloso el canciller Olaf Scholz en sus declaraciones que el mismo Biden, ¿no? Entonces, Sí. por eso llama mucho la atención la postura que ha tenido Biden Fíjate, incluso el comentario ese de Macron, ¿no? De que diga, bueno, pero es que el que tiene de vecino a Rusia somos nosotros, usted no. Un poco, a veces como, da como un poco de risa, ¿no? Pero a veces la vida diplomática tiene esos detalles, ¿no? Y que hablan, a veces se salen del protocolo y hablan la realidad de la gente, ¿no? Porque al final del día Claro. también esos, los políticos son seres humanos, ¿no? Y es cierto, es así. Y también otra cosa que ahorita me acordé que valdría la pena un pequeñito comentario, es la figura del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla su papel en este proceso, y esperemos que Ujú. eventualmente llegue la paz, porque va a ser muy interesante cómo lo van a manejar Sí. simbólicamente, mediáticamente. Ya está en muchas portadas apareciendo como una especie de héroe de la resistencia, ¿no? Y Ujú. digo, se lo ha ganado, pues ahí está con Claro, su gente, pero pues claro, y hay que ver. luego a ver si no se queda 20 años en el poder, oye. Exacto, eso era exactamente lo que te iba a decir. Hay que tomar en consideración que, bueno, si es verdad, hay un notorio talante democrático en el caso de la Ucrania, sobre todo desde su tiempo, de su corta independencia, de que ha habido un mínimo de alternancia política en sus gobernantes y ha habido cierto pluralismo y se practica el pluralismo en su parlamento. Es verdad esto, ¿no? Y de hecho, él de alguna forma representa también una nueva generación de políticos en la propia Ucrania. Sin embargo, también hay que tomar con pinzas ciertas cosas, ¿no? Hay que ver cómo deparan los acontecimientos. Muchas veces es verdad, estamos viendo una suerte de reedición de una nueva Esparta, ¿no? O sea, que está, digamos, a las órdenes de un líder que incluso ha hecho grandes esfuerzos en el plano hasta diplomático de poder mandar mensajes a los distintos congresos de Occidente y del mundo y mandar mensajes muy contundentes, ¿no? Sin embargo, hay un par de cosas que sí me parecen todavía muy preocupantes. Uno es el tema de si esto pudiera terminar degenerando, más allá de los términos de acuerdo, pudiera terminar degenerando en una nueva legislación de estados de excepción, que sobre lo cual vamos a hablar ahorita más adelante sobre el caso de Bukele, ¿no? Cuando hay esquemas de estados de excepción, muchas veces eso genera una legislación que en muchos aspectos representan enclaves autoritarios importantes, ¿no? Y lo otro que también me parece un poco preocupante, que ya incluso está en escena, es un poco lo que ha sido las mismas restricciones que ha planteado dentro del Parlamento ucraniano de restringir las voces críticas a su gestión de la oposición. Eh, eso es inaceptable en términos, incluso en un contexto de guerra, ¿no? Uno poder entender que es verdad, hay un innegable talante de patriótico, de sacrificio, de esfuerzo, se le nota el cansancio, se le nota el desgaste en lo humano, que se están jugando mucho, ¿no? Digamos, ahí eso va más allá de lo bonito de las palabras, ¿no? Hay un esfuerzo notorio, pues, de ejecutar pues, lo que es la liberación de una nación, ¿no? Sin embargo, hay que ver en qué termina deparando esto, ¿no? Y que esperemos que esto sea para tener una democracia viable, sostenible, pero que también en sus procedimientos se respete, ¿no? Sí, porque puede ser que se le ocurre decir, bueno, pues es que este año no cuenta, ¿no? Y pues me quedo uno más, o Exacto, un año vamos a más. empezar de cero, ¿no? Y otra vez, Exacto. año cero O de vamos a crear una democracia. nueva constitución y como hay que crear una nueva constitución, bueno, reseteamos y reiniciamos el sistema, ¿no? Y Esto no esa, pasó. exacto. Y el que criticó en su momento la gestión, bueno, tengan de antemano sabido que van eliminados, que ese partido queda proscrito, ¿no?
que es un poco lo que a veces en algunas ocasiones ha ocurrido. Sin embargo, fíjate que, por ejemplo, hay un elemento interesante allí que muchas veces y que desmonta también el tema de la propaganda rusa, ¿no? Que sobre todo ataca, y bueno, que es un régimen de derecha y tal, y la derecha a nivel parlamentario no tiene ni siquiera el 1% de los asientos, ¿no? A pesar de que es un parlamento de 500 y pico de legisladores, ¿no? Pero bueno, es un poco estas cosas que cuando uno le mete un poquito la lupa, pues no aguantan la más mínima revisión, ¿no? Pero sí, hay que estar atentos cómo queda, ¿no? La gestión de la posguerra y cómo queda la gestión política de esta nueva Ucrania que esperemos siga manteniendo la, aunque se ve difícil, pero esperemos